Hola, mi nombre es Anthony Miranda y soy estudiante de Comercio Exterior en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. ¿Y alguna vez te has preguntado cómo se clasifican todos esos productos que viajan alrededor del mundo y llegan a tu hogar o a tu país? No, ¿verdad? Bueno, no importa, porque en este video te voy a contar todo lo que he aprendido en este semestre en la asignatura de Técnica Aduanera 2, desde códigos arancelarios curiosos hasta experimentos prácticos que he realizado. Y quién sabe, tal vez aprendas algo interesante de todo esto. Muy bien. Antes de iniciar, primero te voy a explicar de qué trata la asignatura de Técnica Aduanera 2. Pues esta materia nos sumerge en el mundo de la clasificación arancelaria a través del sistema armonizado, del SA, que fue creado por la OMA y entró en vigor el 1 de enero de 1988. Aquí aprenderemos cómo se identifican las mercancías y cuál es su impacto en el comercio internacional. Pero antes de todo vamos a entender unos pequeños conceptos clave para que les quede todo claro. Bueno, tenemos las mercancías idénticas, que son simplemente productos sin ninguna diferencia. Las mercancías similares, que son productos parecidos pero que no son idénticos. Tenemos las mercancías peligrosas, que son productos riesgosos para la salud o el medio ambiente. También las mercancías de la misma clase, que son productos dentro de una misma categoría. Ahora bien, como ustedes saben, el arancel nacional está destinado para agregarle un código y asimismo para determinar cuál es el arancel de esa mercancía, o sea, para asignarle un arancel, ¿no es cierto? Entonces vamos a conocer estos tipos de aranceles. Tenemos el arancel ad valorem, que este es un arancel por porcentaje del valor de mercancía. Tenemos los aranceles específicos, que es un arancel fijo por cantidad de mercancía. También tenemos los aranceles compensatorios, que no son tan usados, pero igual hay que mencionarlos, que es un arancel por subsidios o por prácticas desleales. Y por último tenemos un arancel flat, que es un arancel fijo sin importar el valor o cantidad. Ahora bien, les hablo sobre el sistema armonizado y esto, pero vamos a entender también qué es el sistema armonizado. Bueno, el sistema armonizado es un sistema internacional estándar de nomenclatura para clasificar productos comercializados en el comercio internacional. Este es desarrollado de hecho y mantenido por la Organización Mundial de Aduanas, por la OMA, y su sede es en Bruselas. Como ya les dije antes, este entró en vigor el 1 de enero de 1988 y bueno, estas son formalidades del caso, ¿verdad? Bueno, ahora de la estructura de pues este contiene 21 secciones, tiene 99 capítulos, 1242 partidas y 5082 subpartidas de 6 dígitos. También tiene nomenclaturas derivadas de este sistema armonizado que los usan los diferentes bloques comerciales o países, ¿verdad? Bueno, las más conocidas, digamos, aquí en Latinoamérica son la nomenclatura nandina y naladiza. Nandina para la comunidad andina y naladiza para el bloque comercial ALAD. ¿Y qué es la nomenclatura? Se preguntarán también. Pues este es un sistema estructurado de códigos y descripciones utilizado para clasificar y organizar mercancías de manera uniforme en el comercio internacional. Y estas mercancías se clasifican por criterios de origen, naturaleza, uso y también grado de elaboración. Bueno, en este semestre también aprendimos sobre lo que son las notas legales y también las reglas generales e interpretativas. ¿Y qué son las notas legales? Pues las notas legales en el contexto del sistema armonizado son disposiciones oficiales que establecen reglas específicas para la correcta clasificación de mercancías. Estas notas determinan el alcance, la inclusión, exclusión y criterios de interpretación dentro de las secciones, capítulos, partidas y subpartidas, así asegurando una uniformidad en la aplicación del sistema a nivel internacional. Pero estas notas legales también se dividen en varios tipos pequeñitos, ¿verdad? Y tenemos 7. Pues empezamos con las definitorias y estas determinan el alcance, el contenido y el límite preciso de cada sección, de cada capítulo, partida o subpartida. También tenemos las ilustrativas. Estas proveen una lista no exhaustiva de mercancías, generalmente con ejemplos de productos. También teníamos las restrictivas. Estas contienen una lista exhaustiva de mercancías incluidas en una partida o grupo de mercancías. También teníamos las excluyentes, que es una lista de mercancías que no deben incluirse en una sección, capítulo o subpartida. Luego tenemos las incluyentes, que estas especifican mercancías que sí están comprendidas en una sección, capítulo, partida o subpartida. Penúltimo, las clasificatorias. Estas nos ayudan a clasificar correctamente mercancías a nivel de subpartida y cuando hay varias opciones posibles. Y por último tenemos las mixtas, que estas simplemente combinan dos o más tipos de notas legales para así establecer prioridades en la clasificación de mercancías.
Bueno, como les dije, también habíamos hablado sobre las reglas generales interpretativas. Y estas son normas que establecen los criterios para clasificación, para clasificar mercancías dentro de la nomenclatura arancelaria. Su objetivo es mantener una interpretación uniforme dentro del sistema armonizado. Y bueno, para no hacer tan largo este video, he resumido estas seis reglas en un pequeño resumen de cada una. Bueno, la regla general interpretativa 1, una de las más importantes, nos habla sobre la clasificación según las partidas y notas legales. Luego tenemos la regla general interpretativa 2. Esta nos habla sobre los criterios para productos incompletos o para mezclas. Luego tenemos la regla general interpretativa 3, que es una especie de desempate por especificidad, también por carácter esencial o también por la última partida. Luego también tenemos la regla general interpretativa 4, que de hecho es una de las menos usadas dentro del sistema, pero aún así se debe mencionar. Esta nos habla sobre una clasificación por analogía para productos no especificados. También tenemos la regla general interpretativa 5, que esta nos habla sobre las reglas para clasificar estuches y también para clasificar envases. Y por último, también de las más importantes, tenemos la regla general interpretativa 6, que nos habla sobre la comparación entre subpartidas del mismo nivel para determinar una correcta clasificación. Ahora bien, posterior a conocer esto de las notas y de las reglas generales interpretativas, procedimos a aprender cómo hacer una descripción de una mercancía y posterior una ficha general. Y bueno, ¿qué es una descripción de una mercancía? Pues este de hecho es un proceso fundamental en el comercio internacional, ya que permite identificar y clasificar los productos de manera precisa. Una buena descripción de una mercancía debe ser clara, específica y cumplir con los estándares para así evitar errores en la clasificación y en la aplicación de aranceles, que al final es lo que se busca. Bueno, alguna vez realizamos una práctica un poco extraña, un poco curiosa, en la cual tuvimos que ir a un supermercado, agarrar una mercancía cualquiera como esta y empezar a hablarle directamente de tú a tú, haciéndole preguntas como ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu grado de elaboración? ¿Cuál es tu materia constitutiva? ¿Cuál es tu función o uso? Y bueno, ¿esto para qué se hacía? Esto se hacía para poder realizar una ficha general, y para describir correctamente una mercancía es importante incluir dentro de esta ficha el nombre comercial, la composición, la función o uso, las características físicas, la presentación comercial y el embalaje, también el peso y las dimensiones y también el origen. Bueno, estos elementos aseguran que la mercancía pueda ser reconocida sin ningún tipo de ambigüedades en un documento de importación o exportación. Bueno, una vez que hacíamos esta ficha general, teníamos otra posterior que se llama ficha arancelaria. Esta ficha arancelaria incluye información detallada sobre el producto, usando una descripción generalmente sacada de la ficha general anterior. Al final de esta ficha arancelaria se le pondrá una partida de 4 dígitos, una partida arancelaria basándonos en una nota legal, en una nota explicativa o en una regla general interpretativa. Todo esto para darle una base legal a esta elección que nosotros hemos hecho por mediante del método de descartar. Bueno, las fichas arancelarias son esenciales para este comercio internacional, ya que nos facilitan una correcta aplicación de aranceles y de las regulaciones aduaneras también. Bueno, ahora por último, con respecto a esto de las fichas, ¿no es cierto? Teníamos una solicitud de clasificación arancelaria de mercancías. Bueno, esta solicitud de clasificación, también llamada solicitud anticipada, es un procedimiento mediante el cual una empresa o persona jurídica o un individuo o persona natural solicita a las autoridades aduaneras de un país que clasifiquen una mercancía en particular dentro del sistema armonizado para así determinar el arancel y la tarifa que se aplicará. Y este proceso es muy importante porque garantiza que las mercancías se clasifiquen correctamente según sus características, lo que nos va a evitar a nosotros futuros problemas legales o aduaneros. Y eso es algo que nadie de nosotros queremos, pues porque nadie se quiere comer una multa, ¿verdad? Entonces, todo esto que les dije de la solicitud anticipada está fundamentada legalmente por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, también llamado COPSI, en el artículo 141 y en el artículo 216, así como también en el reglamento al COPSI en el libro quinto, en los artículos 89, 90, 92 y 93. Ahora bien, tenemos una experiencia de merciología. Esto fue de los últimos experimentos, por decirlo así,
pues que trataba de una prueba de combustión en textiles. La prueba de combustión es un método sencillo que nos sirve para identificar el tipo de fibra textil mediante la observación de su comportamiento frente al fuego. El procedimiento consiste simplemente en cortar una pequeña parte de un tejido, fibra o tela y así acercarla a la llama y cuando la acercamos se observan tres fases principales. Al acercar a la llama se analiza si la fibra se encoge, se derrite o se aleja del calor. Dentro de la llama se observa la facilidad de combustión, el calor de la llama y si se forman gotas al quemarse. Gotas de fusión también se llama. Luego, al retirar de la llama, se revisa si la fibra continúa ardiendo, se apaga sola o también deja algún tipo de residuo. Además, una vez terminada la tercera etapa que les dije, se evalúan características como el color del humo, el olor del humo. Por ejemplo, si quedaba en las fibras sintéticas, recuerdo que había un olor muy particular a químico, y en el papel, como su nombre lo dice, a papel quemado o a madera quemada. Y también el tipo de residuo, en el papel quedaban cenizas muy suaves y en las fibras sintéticas quedaban unas gotas duras al tacto. Esta prueba es muy útil para distinguir las fibras naturales, sintéticas y artificiales. Y bueno, como conclusión, pues puedo decirle que esta materia técnica de Andra 2 no solo me enseñó una teoría, o sea, no me enseñó solo en un libro, sino que también nos enseñó cómo aplicarla dentro de la práctica y cuál es, claro, cómo aplicarla dentro de la práctica. Ahora podemos entender, o puede entender, cómo funciona el sistema armonizado, cómo se aplica, los diferentes tipos de nomenclatura y con respecto al último experimento puede entender la importancia de la merciología. Así que gracias por ver este video, por acompañarme en este recorrido acerca de lo que aprendí en la asignatura y espero verlos en un próximo video. Adiós.